Vamos a ir empezando con el Ayom Yom. El Ayom Yom de hoy, muy interesante. 13 de Sivan. Perdón. Primero hay una nota que dice, este día marca la boda en 5660, en el año 1900, de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson y la Rebbe Tzunjana, que son los padres del Rebbe. ¿Qué tal, Marcelo? O sea, los padres del Rebbe se casaron un día como hoy, 13 de Sivan. El Rebbe nació más o menos un año y medio después. El Rebbe nació no sé si era marzo o abril, sí, casi 2 años, de 1902, 11 de Nisan. Y el Ayom Yom de hoy es muy interesante, dice así. El Rebbe Tzemach Tzedek compuso varias melodías. En general los Rebbeim tenían melodías, algunos compusieron melodías y otros digamos, adaptaron o adoptaron esas melodías como, no como propias o les gustaba mucho, y se cantaba, digamos, en los fabrengens, en las reuniones con los rebeldes. El Tzemach Tzedek acá dice que él mismo compuso varias melodías. Solía estudiar en voz alta y con una tonada. A veces interrumpía en medio de su estudio o mientras escribía Hasidut o respuestas alágicas y entonaba alguna melodía. Esto lo cuenta el Rebbe anterior. Dice que su abuelo, el Rebbe Maharaj, que fue el séptimo hijo del Rebbe el Tzemach Tzedek, contó que del sonido de la melodía del Tzemach Tzedek sabía qué lo ocupaba en ese momento. Si estaba con Hasidut, si estaba con una respuesta, o con el tema que se ocupaba. Muy interesante esto. Bueno, la parshá de esta semana es una parshá muy interesante que trae distintos temas. Al principio de la parshá habla sobre el encendido de la menorá. Si bien en la parshá de la semana pasada terminamos con la inauguración del templo propiamente dicho, que eso fue cuando se traían las ofrendas, y durante los primeros 12 días del mes de Nisan del segundo año, cuando ya estaban en el desierto, estaban en el desierto, digamos, inauguraron el Mishkan, el santuario. Durante los primeros 12 días, cada uno de los jefes de las tribus fue el que trajo las ofrendas. Después había que encender la menorá, y esto le correspondió a Aarón a Cohen, al sumo sacerdote, el hermano de Moshe. Había todo un tema que él estaba un poquito deprimido porque no lo había tocado nada, pero al final Moshe le dijo, quédate tranquilo, vos que te tocó algo muy importante, que es el encendido de la menorá. Después también la Parsha habla sobre distintas acciones, cómo los Leviim se preparaban para hacer la abodá, para hacer el servicio en el templo. Y así también después cuenta la Torá, muy interesante, cómo era todo el proceso de los viajes en el desierto. Imagínense cómo movilizar a varios millones de personas y que vayan en orden, que no sea qué sé yo, un caos, por decir una palabra sencilla. Entonces había 4 campamentos, cada uno de los campamentos tenía 3 tribus cada una, y cuando la nube se posaba sobre el campamento de la tribu de Yehudá, que eran 3, era Yehudá, Isahar y Zebulún, en ese momento empezaban a digamos, a marchar, a prepararse, a marchar. También estaba el shofar, y Moshe tenían 2 trompetas,
Entonces depende si se tocaba con una trompeta, con dos trompetas, porque a veces había que congregar al pueblo. Si ustedes leen la Parshá van a encontrar todos estos detalles que es maravilloso, impresionante para la época. Y después la Parshá nos habla sobre todo el episodio de Pesach Sheni, del segundo Pesach. Y sobre eso vamos a hablar ahora en el Shiur. Uno puede decir, bueno, ya hablamos de Pesach Sheni hace un mes atrás, justo. De esta noche, 14 de Sivan, es justo un mes del Pesach Sheni, de cuando se celebra Pesach Sheni. 14 de Iyar, y que es un mes después de Pesach. Pero siempre es bueno refrescar y siempre hay algunos conceptos nuevos que podemos aprender, podemos incorporar por sobre todas las cosas para nuestra vida cotidiana. Para hacer un pequeño resumen, ¿qué es Pesach Sheni? Había un grupo de gente que no pudo traer la ofrenda de Pesach que se traía Erev Pesach, la víspera de Pesach. Eso fue el segundo año cuando Moshe reunió al pueblo y le dio las leyes de cómo celebrar la festividad de Pesach, que era la primera vez que lo iban a celebrar. eh, Se juntó un grupo de gente y le dijo a Moshe, nosotros queremos hacer el Corban Pesach. Y por un motivo que ahora enseguida voy a explicar, porque hay diferencia de cuál fue ese motivo, por determinado motivo no lo pudieron hacer. Entonces le piden a Moshe que hable con Hashem, que se fije a ver si se les puede dar una segunda oportunidad. Hashem se le presenta a Dios, se le presenta a Moshe, y le dice, sí, tienen razón. Entonces, gente que estaba impura, o estaba en el camino, o estaba alejada, incluso a propósito, no estaba, tiene una segunda oportunidad de traer la ofrenda de Pesaj un mes después, y ahí trae todas las leyes como eran. ¿Por qué no habían podido traer la ofrenda de Pesaj en el momento correcto? Está traído que la ofrenda de Pesaj había que traerla eh, con pureza. Si uno estaba impuro, no podía traerla. Todavía había algunos, hay distintas opiniones. Había algunos que decían que ellos estaban ocupando de traer a Yosef. Yosef, que era uno de las tribus que él pidió que lo saquen de Egipto y lo lleven. Por eso estaban impuros. Otros decían que estaban impuros porque se habían ocupado de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón que habían entrado al Kodesh HaKodashim, a la parte más importante del templo, sin permiso, sin haber sido el momento oportuno y fallecieron. Alguien tenía que ocuparse de ellos. Y estaban eso fue Rosh Chodesh Nisan, y estaban dentro de los días, y por eso no podían traerlo, estaban impuros. Otros dicen que era gente que estaba lejos, que no llegó a hacerlo. Como sea, acá surge una pregunta. El Rebbe decía que dentro de las preguntas que se hacen está la Klotzkashe. Eso es el Yiddish. La pregunta que puede parecer tonta o demasiado sencilla, pero de tonta o sencilla es una pregunta tan fuerte que a veces no es tan fácil de responderla. Y la pregunta es que no encontramos en toda la Torá, salvo cuando fue las hijas de Tzlofat o en alguno que otro lugar, que la gente haya venido a quejarse a Moshe pidiendo una segunda oportunidad por una mitzvah que no pudieron cumplir. No lo encontramos. Por ejemplo, si una persona no pudo cumplir una mitzvah, no pudo comer en la sukkah la primera noche, por lo que fuere, digamos que no pudo comer porque estaba enferma,
o porque no tenía un azúcar y estaba lejos, o por motivo valedero. De hecho, la Torá dice, Ones Rahmana Patre. Si una persona tuvo un caso de fuerza mayor, no tiene, la Torá lo va a perdonar. ¿No? Si una persona está enferma y tiene que comer Yom Kippur, nadie le fue a pedir a Moshe, Moshe, danos otro Yom Kippur porque la verdad que quiero cumplirlo. No, no cumpliste, nadie le dice embromate, Haz de Shalom, no es eso. No lo cumpliste porque no pudiste, vas a cumplir el Yom Kippur que viene. Y así con cualquier otra mitzvah, una persona no se puso tefilín por lo que fuere, un día. Entonces, ¿acaso fueron a pedirle a Moshe, Moshe, danos otra oportunidad para ponernos tefilín, para poder cumplir retroactivamente lo que no cumplimos? No existe algo así. No pasó ni existe. De hecho, por supuesto, cuando una persona hace teshuvá, retorna, se arrepiente por no haber cumplido la mitzvah que no cumplió, Haz Shalom, seguro que, y empieza a cumplir con las mitzvot, seguro que Hashem lo va a considerar como que realmente lo cumplió toda la vida, porque a partir de ahora lo empezó a hacer. Y retroactivamente se considera como que lo hizo, especialmente si lo hizo con amor y con todas las ganas. Entonces, todo lo que estaba en el debe se transforma al haber, todo lo que era negativo se transforma en positivo. Pero esto es una consecuencia, una explicación que podemos dar sobre aquellos preceptos que no se hicieron. Pero ir a reclamar, a pedir a Moshe, Moshe, queremos una segunda oportunidad, solo lo encontramos en Pesach Sheni. Y acá hay varias explicaciones que se dan. Y obviamente esto tiene que ver con lo que representa Pesach Sheni. Primero, ustedes saben que Pesach Sheni no es solamente un Yom Tov, una fiesta compensatoria, que es lo que venimos a hablar acá. Voy a dar un ejemplo de nuestros días, de ahora, que pasa todos los años. Digamos, Pesach Sheni no tenemos ahora porque no tenemos el templo, pero digamos en la época del templo. Un chico que cumplía Bar Mitzvah entre Pesach y Pesach Sheni, o sea, entre el 15 de Nisan y el 14 de Iyar. En ese mes, ¿tenía que traer la ofrenda de Pesach o no tenía que traerla? Y la respuesta es sí. Podríamos decir, ¿por qué sí? Si él no tenía obligación cuando era antes de Pesach, porque no era Bar Mitzvah. El Rebbe justamente explica, esto es una prueba que Pesach Sheni tiene luz propia. Está bien que viene a compensar, pero es un yonte por sí mismo. Otro caso, una persona que hace la conversión al judaísmo entre Pesach y Pesach Sheni, en ese mismo periodo. ¿Tiene que traer un Corban Pesach o no tiene que traer Corban Pesach? Dicen los sabios que sí tiene que traer un Corban Pesach. Y tiene una obligación, así como tiene que hacerse el Brit Milá, tiene que traer el Corban Pesach. Por lo que el Corban Pesach representa. Entonces, no solamente representa algo físico, cumplir una mitzvah en la práctica, sino también tiene una connotación espiritual, como todas las mitzvot. Y en realidad todo empieza por la parte espiritual y después baja a la parte material. Por ejemplo, la palabra tamé quiere decir impuro. La persona que estaba impura tiene que traer el Corban Pesach. También, ¿qué quiere decir que estaba impuro? Impuro también puede venir de la palabra atum, que estaba cerrado. La Muchas veces nos pasa que estamos encerrados en nosotros mismos y no escuchamos o no entramos en sintonía con lo que el mundo quiere de nosotros, con lo que Hashem quiere de nosotros. O tal vez estaba en el camino, estaba lejos, estaba en el camino, él tenía que decir que estaba en el camino, él tenía su camino, no estaba en el camino que tenía que estar.
Entonces, o a veces, o la gem, como dice el versículo a propósito, él no le interesaba nada. No es que estaba cerrado, no es que él pensaba que había otro camino. Él directamente estaba en otra, no le interesaba. Viene Pesach Sheini y nos enseña que hay una segunda oportunidad. Ni tocan farfal, no está todo perdido. Siempre se puede retornar, siempre se puede volver. ¿Y qué es lo que tiene especial Pesach Sheini? Perdón, el Corbán Pesach, la ofrenda de Pesach, que por eso había una segunda oportunidad para traerlo. La ofrenda de Pesach tiene algo muy especial con la mitzvah del Brit Milá, la circuncisión. Fíjense que cuando fue el primer Pesach, cuando salieron de Egipto, los Yehudim tenían una mitzvah de salpicar de dos sangres sobre el dintel, digamos, de la puerta, sobre los marcos o el dintel de las puertas. ¿Cuáles eran estas dos sangres? La sangre del Brit Milá y la sangre del Corban Pesach, de la ofrenda de Pesach. Y después cuando Hashem, Dios mismo, vino a castigar a los egipcios con la plaga de la muerte de los primogénitos, donde estaba la sangre, Hashem la salteaba. ¿Qué tienen en particular estas dos mitzvot? La Torá enumera que, digamos, cuáles son los castigos, lo aleino, por los diferentes preceptos. Había cuatro castigos centrales y depende cuál era el pecado, especialmente en la época del templo, correspondía a determinado castigo. Pesach Sheini perdón, la ofrenda de Pesach, el Corbán Pesach y el Brit Milá tienen la pena de Karet. Karet quiere decir, en hebreo se dice mitad de Shamay, una muerte celestial. Hashem, si una persona no tiene el Brit Milá hecho, o Haz Shalom, o no traía la ofrenda de Pesach, va a tener una muerte celestial. Eso se llama Karet. Karet viene de cortar, porque estas dos mitzvot tienen que ver con la esencia del judaísmo. Tiene que ver con la conexión que tenemos con Hashem. Y si una persona, Haz Shalom, no la cumplía, cortaba su relación con Hashem o corta su relación con Hashem. Por eso es tan importante el Brit Milá. Si uno se entera que alguien no hizo el Brit Milá, hay que tratar de lograr que lo haga cuanto antes. Que no esperar, bueno, otro día, no, cuanto antes. Una vez que la persona ya la convencimos que lo haga, tiene que hacerlo cuanto antes, no hay que perder el tiempo. En otras palabras, siempre tenemos una nueva oportunidad, especialmente cuando tiene que ver con las mitzvot que son esenciales en nuestra vida. Por eso no se requiere una segunda oportunidad para otra mitzvah, porque no tiene esta connotación, este corte que hay tanto con la ofrenda de Pesach, que representa la esencia del pueblo judío, como el Brit Milá. Hay una historia conocida, pero la verdad que yo no sé si la conté acá en este shiur, y si la conté hace muchísimo tiempo. Entonces siempre es bueno, es una linda historia para recordar. Yo tenía un compañero de Yeshiva que se llamaba, o se llama seguramente, Yossi Shohat. El padre de él, que tengo entendido que falleció hace no mucho tiempo, era el rabino David Shohat. Este rabino era una eminencia, era rabino en Toronto, Canadá, y era una persona que, aparte de ser rabino en la ciudad, Sheriach del Rebbe, etcétera, era un rabino que lo llamaban de distintos lugares para dar conferencias. Un año lo llaman para dar una conferencia en Búfalo. Búfalo, el que conoce el mapa, está realmente muy cerca de Toronto. Toronto del lado canadiense, Búfalo del lado de Estados Unidos, que es el estado de Nueva York. Bueno,
cuando va a dar la conferencia pregunta a uno que cuál es el tema o cuál es el público que va a estar ahí, porque era una universidad, ¿no? Un disertante muy importante era él. Entonces le dijeron que va a haber distintos tipos de disertantes, judíos y no judíos, o tal vez, y la mayoría del público no son judíos, no son judíos. Bueno, él, como buen Hasid, antes de dar la charla, llama a la oficina del Rebbe para que le pregunten si ir, no ir. Era una situación no convencional, digamos. El Rebbe le manda a decir, le dice así, que vaya, que hable de la mitzvah de Tzedakah y también que cuente la historia del gran rabino de Cracovia, que era se lo llama el Toisves Yontef, que es un gran comentarista del Talmud, el maíz que había de él con el tacaño. Eso es lo que el Rebbe manda a decir. Bueno, el Rebbe dice así, hay que hacer caso. ¿Cuál era el maíz? El maíz era que ahí en Cracovia había un tipo que se llamaba Yosele. Lo llamaban Yosele der Kamsen. Yosele el tacaño. Cada vez que le pedían una tzedakah, que le pedían algo, tipo nunca daba nada. El día que se murió Yosele, vivía ahí el rabino de la ciudad en Cracovia, ahí en Polonia, era este rabino, el Toisve Sionte. Entonces, el día que Yosele se murió, ese día lo enterraron en una punta del cementerio, ahí lo más alejado posible. Bueno, pasaron unos días y en la ciudad hay una revolución. Todos los pobres están desesperados. Ellos recibían, todas las semanas recibían carne, recibían pescado, recibían pan, jalot, recibían dinero, recibían un montón de cosas. De repente, cuando iban a buscar, no recibían nada. Al rabino le llamó la atención. Fue a lo del carnicero, a lo del panadero, a esto, al otro, al pescador. Todos le decían, no, este Yosele todas las semanas venía y traía plata y pagaba todo esto para todos los pobres de la ciudad. Cubría todas las necesidades. Un tzadik, un tzadik nistar, un tzadik oculto, pero nadie lo sabía. Fue tanto la conmoción que hubo en el pueblo o en la ciudad que el rabino pidió que el día que se muera el entierro lo hagan, lo sepulten al lado de este Yosale der Kamsen. Y si hoy en día uno va al viejo cementerio de Cracovia, está este rabino, el Tosef Yontev, enterrado al lado de este Yosale der Kamsen, en una punta del cementerio. Bueno, pues esto se puede ver. Hagámoslo rápido porque tengo una reunión ahora pero no quiero dejar el maíz. El rabino cuenta el maíz. Cuando termina de contar el maíz, terminó toda la conferencia, se le acerca un sacerdote, un cura. Le dice, dígame, rabino, ¿me puede repetir la historia esta? Entonces el rabino le dice, mire, si usted quiere, venga a mi habitación, acá media hora lo voy a atender. Viene, pensó que el tipo no va a venir, pero el tipo vino y contó la historia, entonces le contó la historia una vez. ¿Me la puede contar de vuelta? Otra vez. Entonces le cuenta así, entonces el rabino dice, ¿qué está pasando acá? Le cuenta así, mi papá estaba en el ejército americano y mi papá se casó con una chica judía. Nací yo. Y a mí me mandaron a una escuela católica de curas y después seguí el seminario y me hice sacerdote.
Mi mamá falleció joven, pero antes de fallecer me llamó y me dijo, mira, yo soy judía, y le dijo, y le contó esta historia. Dijo, cuando vos escuches, si vas a escuchar esta historia, vas a saber alguna vez que todo esto es verdad. Entonces ahora justo el rabino escuchó la historia, perdón, escuchó el cura la historia del rabino, entonces quedó enloquecido. Bueno, ahí terminó la historia. Pasaron unos años. El rabino Shohat está en Jerusalén, al lado en el Palcote, y viene un tipo con barba, sombrero, todo con pinta de Hasid de Breslev. No era Jabat, era Breslev, son primos, digamos. ¿Quién era? Este ex sacerdote le revolvió todo y, y viajó a Israel, hizo teshuvá, se metió en una yeshiva, estudió y ahora es un yehudí completo 100%, profesando todo Torah y Mitzvot como corresponde. Acá vemos que siempre hay una nueva oportunidad. Y después acá vemos también la visión del Rebe, que se la tiró servida al rabino Shohat para que haga su trabajo. Y el rabino que supo consultar al Rebe.